Güey, enseña tu cable conectado. La peste más funesta ya comenzó. Yo presento. Hola amigos, bienvenidos a La Peste, su programa de éxito. Tenemos con ustedes, abajo de mi pantalla abajo, a Guillermo Borja, ex Backstreet Boy. ¡Aplausos! Hola, ¿qué tal amigos? Hola, ¿qué tal amigos? Sean ustedes bienvenidos a su programa La Peste, en esta su quinta emisión, creo. Ya no recuerdo muy bien. Ya la verdad, siempre fallamos en qué día vamos a grabar, pero... Ya no recordamos bien qué capítulo vamos, pero pues bueno, ya estamos de vuelta después de unas semanas un tanto caóticas en nuestras vidas y en nuestros círculos familiares. Pues bueno, esperemos que ya todo lo negativo haya quedado atrás y bueno, pues ya estamos aquí de vuelta en nuestros capítulos de La Peste. Así que pues sean todos ustedes bienvenidos y pues ya vamos a presentar a nuestros compañeros y falta la cortinilla. Y pues bueno, ya vamos a presentar a nuestros compañeros del día de hoy. Con nosotros está Alejandro Martínez y Pablo Martínez, quien nos va a presentar a nuestro invitado del día de hoy. Bueno, pues yo quiero presentar a un gran amigo, al licenciado David Ramírez. Muchas gracias por estar con nosotros, licenciado. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias por la invitación aquí a La Peste. Bueno, pues hoy vamos a tocar dos temas interesantes que esta cuarentena han estado en boga de todos. El primero es la ley de amnistía, y bueno, por eso nos acompaña hoy el licenciado Ramírez, para que nos explique un poco y nos traduzca un poco acerca de la ley de amnistía. Entonces yo quería empezar primero pues que tradujeras como al lenguaje normal o al lenguaje del pópulo. ¿Qué es la ley de amnistía? Bueno, pues la amnistía como tal es un medio legal a través del cual se extingue la acción penal, es decir, la facultad que tiene el Estado de sancionar una conducta, ¿no? Así descrita por las leyes penales, es decir, para castigar un delito. Esa es, en esencia, la amnistía, una forma de extinguir esa acción penal. Sin embargo, pues sí hay que hacer ciertas acotaciones conceptuales de lo que es la amnistía, ¿no? Por regla general, la amnistía es un acto pues de la representación popular del Estado. Por eso es una ley, porque la emite el Congreso, a diferencia del indulto, que es un acto que lo materializa directamente el Poder Ejecutivo. La amnistía siempre es un acto formal y materialmente legislativo, a través del cual pues en un periodo determinado de tiempo se extingue la acción penal por ciertos delitos. No es la primera vez que existe una ley de amnistía en nuestro país. De hecho, el antecedente pues inmediato de la ley de amnistía es de 1994, de los hechos ocurridos pues en Chiapas, ¿no? Justamente. Esa ley de amnistía es del 22 de enero de 1994, en virtud de la cual pues se extinguen justamente la acción penal para sancionar todos los hechos al día 20 justamente 20 de enero de San Andrés, ¿no? Exactamente. Esa es el antecedente legislativo que tenemos de una ley de amnistía, en la cual pues sí estadísticamente se benefició cerca de 500 personas aproximadamente. Algunas quedaron supeditados a que entregaran armas y rehenes inclusive, y algunas personas se encontraban fuera del país. También se hizo específicamente en la ley de amnistía pues esa situación, ¿no? De que si regresaban a territorio nacional, pues no había ningún problema por ese tipo de acontecimientos. Bueno, esta ley fue algo controversial, David, porque pues bueno, fue aceptada o fue pasada por el Senado en medio de la contingencia. Entonces fue controversial porque pues dijeron que lo habían pasado como en lo oscurito, o lo habían pasado como que nadie supiera. Y creo que el peso que tiene esta ley, pues no necesariamente tenía que pasarse como el oscurito. O sea, todo el mundo teníamos que saber acerca de... Claro que no. Yo creo que es una ley que tiene un fin noble. En estricto sentido, pues es parte del cambio de la política criminal mexicana que se espera por parte de todos. Es
pues reducir un poco la población que se encuentra en las cárceles por ciertos delitos que se estiman que no son necesariamente lesivos para el tejido social. Creo que la ley estaba bien dirigida hacia ciertos sujetos, sin embargo, pues hay ciertas situaciones que la propia ley propicia que sea muy inoperante en la práctica, que son cuestiones que supongo pues vamos a abordar más adelante. Respecto al procedimiento, pues sí es claro que se da en medio de una crisis sanitaria mundial y que la ley de amnistía pues no tendría por qué pasar, digamos, como tú lo dices, por lo oscurito, bajo un albazo legislativo que se dio desde el Congreso, que se aprobó de manera general, pues de manera muy rápida, y que además pasó a los senadores también de manera muy rápida. Se trató de reventar la sesión porque no iban a abordar otros temas que se estimaban urgentes, y al final pues no votó nadie de los diputados de oposición, no, únicamente votó el grupo parlamentario de Morena, y por eso es que sale la ley pues en medio de una ausencia total de discusión de academia, de grupos que están justamente inmiscuidos en esto, que son muchos colectivos de derechos humanos, muchos pues asociaciones que llevan muchos años en el litigio estratégico, y particularmente me referiré al GIRE, que es un grupo feminista que lleva muchos años en el litigio estratégico, sobre todo el tema del aborto, y que pues la gran farsa tal vez de esta ley es que no existe una sola mujer que se encuentre procesada o que haya sido que esté compurgando una condena por el delito de aborto en los tribunales de la Federación. Entonces termina siendo un fiasco en ese sentido, ¿no? Por eso la ley de amnistía pues en esencia es buena, pero hay varias cosas que sin duda alguna pues dejan mucho que desear. Pero la aplicación que llegue a promulgarse, vamos a ver también que al día siguiente que una mujer aborte en el... ¿Puedes repetir tu pregunta? Puedes repetir tu pregunta, Ale, porque se cortó. ¿Ya me escuchan? No. No te escucho. No. En lo que sale, Ale. ¿Y cómo? Porque en realidad mucho de lo que se había discutido de esta ley también era como para amparar a todos estos como campesinos. Güey, ahorita que llegue tu amigo, güey, los voy a pantallar. Ay. Mi accordion. Pues que son agricultores de la marihuana y de la amapola, ¿no? Y que son como parte de este rollo. ¿Tú qué piensas de esto? ¿Piensas que esta ley les puede beneficiar a estos campesinos? Mira, yo creo que, insisto, los delitos por los cuales se pretende otorgar esta amnistía, que además, insisto, el gran error conceptual de esta ley es que es una ley para efectos generales. La amnistía tiene que ver con el olvido, justamente el término inclusive de amnesia, ¿no? El olvido del Estado de ciertas conductas ocurridas en cierto momento. Una ley de amnistía hecha de manera correcta diría: los hechos ocurridos de tal día por tales acontecimientos se olvidan, ¿no? Sin embargo, esta ley es para efectos generales, entonces pone varios supuestos bajo los cuales se puede acceder a este beneficio, como tú lo dices, que las personas puedan recibir esta extinción de la acción penal. Una de ellas es justamente tratándose de delitos contra la salud. Va más bien dirigido el tema a consumidores. Yo así lo veo, incluso de la propia redacción, habla de posesión de estupefacientes, siempre y cuando no rebase cierto límite, de los límites ya máximos previstos por la ley. Entonces, se trata más bien de evitar que los consumidores se encuentren dentro de una cárcel, ¿no? Consumidores que pues tal vez no traían ni siquiera un poco más de lo permitido, sino que muchas personas que van y se surten de una gran cantidad de droga para tener durante varios meses o semanas, y que los agarran con esa cantidad y que pues a decir de ellos es para consumo pues de ellos, ¿no? De algún familiar o de su pareja, además, ¿no? Y yo creo que va más dirigido a ellos que a las personas que se dedican a la producción del estupefaciente. Más bien la ley va dirigida a consumidores, no tanto a productores. Sí, yo creo que hasta dentro de este punto, realmente como bien lo comentas, no hay una cuestión como muy clara de cómo se da esta amnistía. Hasta ciertos puntos lo que yo estaba viendo es que inclusive era para personas que nunca habían tenido o nunca habían estado procesadas, claro, que no fueran reincidentes, que tuvieran ciertos cargos que no fueran pues prácticamente graves, por así decirlo, del fuero común, no sé cómo se diga. Claro. Y realmente esta ley pues entra también en controversia precisamente por toda la bancada
en contra de esto, ¿no? Que al final de cuentas no había precisiones claras y pues muchos contrincantes del partido pues aprovecharon para inclusive comentar que violadores y secuestradores y ciertas cantidad de personas pues iban a salir de las cárceles, ¿no? Cuando realmente no era esa el posicionamiento, ¿no? Claro, incluso hubo un posicionamiento, me parece muy absurdo, de la Barra Mexicana de Abogados, que es la segunda asociación pues gremial de la abogacía más importante del país, en la cual hablaban de derechos victimales, de que se estaba pasando por alto los derechos de la víctima, aunque yo consideraría que no es así, porque los delitos que se están pues previendo para el indulto pues son en su mayoría delitos pluriofensivos, es decir, delitos en los cuales no hay una víctima individualizada. Por ejemplo, pues en una posesión de un narcótico, de un estupefaciente, pues realmente no hay una víctima individualizada, sino se entiende que es una afectación a la sociedad, por eso es un delito de carácter pluriofensivo. Sin embargo, hay un apartado en donde se habla de los robos, que son robos simples, sin violencia. Y que no ameriten una pena privativa de libertad de más de 4 años. Es decir, también lo veo inoperante, porque tanto en materia federal como en materia local, un delito que no amerita una pena privativa de 4 años, ni siquiera pisas la cárcel. Es decir, hasta 4 años, por ejemplo, en Hidalgo es hasta 4 años, en Federación hasta 5 años, en donde mientras no exceda de ese tiempo, tú puedes canjear, digámoslo así, la pena privativa de libertad, la pena de prisión, por una pena multa. Entonces, tampoco me queda claro si la ley de amnistía supuestamente pues fue también un gran revuelo de que cuál era el objetivo, ¿no? Primero claro, se dijo que era por la pandemia, después que para quitar un poco la saturación de las cárceles, que para dar un poco de justicia social, y yo creo que pues tiene un poco de todo y al final termina no siendo realmente lo que se esperaba. Sí, tiene de todo y de nada, porque al final de cuentas no hay cuestiones especializadas que no se discutieron y que inclusive se pudo haber profundizado más en esta ley, ¿no? Que como tú bien lo comentas, pues pudo haber traído un beneficio para personas que verdaderamente están dentro de las cárceles bajo un cargo, y que como bien lo comentas, pues también hay muchas personas que inclusive ya llevan años en su proceso sin claro, que se les tome en cuenta, ¿no? Y uno de ellos yo creo que también podría ser las cuestiones de las mujeres que abortan, ¿no? Claro, y en ese punto de las mujeres que están siendo tanto procesadas, hay que recordar algo, que la amnistía en este caso es tanto para las personas que actualmente están en un procedimiento, como para las personas que ya fueron sentenciadas y que ya están compurgando esa sentencia. Sin embargo, en el caso particular, y algo que en algún momento platiqué con Pablo, fue justamente el del tema del aborto, ¿no? Creo que la ministra Olga Sánchez Cordero, desde que se encontraba en la primera sala de la Corte, creo que tuvo un criterio pues sumamente progresista en cuanto a la interrupción legal del embarazo. Siempre tuvo un posicionamiento pues firme en ese tópico, ¿no? Sin embargo, pues ahora ya fuera de la judicatura, desde que iba a asumir el cargo de secretaria de Gobernación, siempre tuvo en la agenda el tema del aborto y de la ley de amnistía en tratándose de este tipo de supuestos. Sin embargo, insisto, lo que se comentaba anteriormente este programa era que el delito de aborto, por regla general, es un delito que se persigue, se procesa y se emite una sentencia en los tribunales locales por el ámbito de aplicación de las leyes. Es muy complicado, es sumamente difícil y es un caso, como se dice, de laboratorio el que un aborto sea del Foro Federal. Entonces, ¿qué caso sería? ¿Cómo contrapone, David? O sea, que al final esto es una ley federal, o sea, ¿cómo va a bajar a los estados? Ese es el problema, que el Ejecutivo Federal está emitiendo la amnistía para delitos federales, porque esa es su competencia. El Código Penal Federal te prevé como una forma de extinción de la acción penal la amnistía. Entonces, todos los delitos federales quedan sujetos al ámbito de los tribunales federales y de las autoridades federales. Los delitos, pues, que son del orden común, es decir, que son competencia de las entidades federativas, pues es de ese ámbito de competencia. Entonces, el gran problema que el aborto, pues, tendría que ser dentro de una embarcación mexicana, adentro de una representación consular, en un avión, para que ejerza ese ámbito de aplicación espacial la federación. Realmente el 99.99% de los abortos son perseguibles
por los tribunales locales. Entonces, a ninguna mujer de estas que se encuentran siendo procesadas o compurgando una pena por el delito de aborto se les va a beneficiar. Oye, ¿qué pasa con una chica? Bueno, hay dos entidades en donde es legal el aborto, ¿no? En la Ciudad de México y en Oaxaca. Sí, me parece que en otras entidades igual ya se ha despenalizado. Bueno, pero ¿qué pasa si una chica aborta en un estado donde no está despenalizado el aborto y genera un amparo? No, digo, yo creo que ahí el tema principal es que la dificultad de eliminar de raíz la criminalización de la mujer por este tema tendría que ser pues algo más elevado. ¿Por qué? ¿Cuál es el grave problema de la interrupción legal del embarazo? Pues como sabemos existe todavía una gran oposición de ciertos grupos, inclusive socialmente en muchos estados de la República, es digamos en cuestión de muestreo poblacional, hay más personas que se encuentran en contra del aborto que a favor de la despenalización del aborto. Entonces el problema sería, ¿qué haría el Ejecutivo Federal para poder pues apoyar a todas estas mujeres, ¿no?, que se encuentran en esta situación? Pues tendría que ponerlo en la Constitución, realmente, reconocer ese derecho como un derecho sexual y reproductivo a la interrupción legal del embarazo bajo ciertos supuestos, pero que venga desde la Constitución. Entonces automáticamente todas las leyes, ahí sí, hasta las de los estados, quedarían en contravención a la Constitución y por ende, como tú dices, se podría acceder a través de algún medio legal a que te acojas a ese derecho que viene en la Constitución. Por eso a lo que voy, yo creo que si se pretendía apoyar en concreto a ese grupo poblacional, a las mujeres que han sido criminalizadas por el aborto, pues era un remedio mucho más profundo que esto, porque realmente esto no está beneficiando a una sola persona. El GIRE, te digo que es un colectivo que lleva muchos años en el tema, sacó un desplegado en donde decían, nosotros ya habíamos solicitado previamente a la Corte un informe vía Infomex de los casos que se encuentran actualmente en los tribunales federales, y la respuesta de la Corte fue que no hay ni uno solo. Entonces, esta ley en este delito no beneficia a nadie. Ese es el grave problema. Lo mismo pasa con los campesinos, ¿no? O sea, al final no hay una ventaja para ellos. No, digo, hay un apartado ahí que habla sobre las personas que pertenezcan a un pueblo, comunidad indígena o afromexicana, ¿no? Y que además se encuentren en las hipótesis anteriores, es decir, que hayan sido criminalizados, que hayan sido obligados a cometer el delito por un familiar, que se encuentren en situación de pobreza o de extrema vulnerabilidad. O sea, hay que acreditar muchas cosas realmente para acceder al indulto, porque pues vayamos a la mexicana, ¿no? Pues esto sería un arma para que muchos abogados también pretendieran hacer pasar por indígenas, vulnerables, pobres y marginados a sus clientes con tal de acogerse a este beneficio. O sea, está mal, estuvo mal planteado. O sea, tal vez los objetivos no eran tan malos. Los objetivos son nobles y el replanteamiento de una política criminal que privilegie el que las personas no se encuentren en un centro penitenciario es bueno. Y entonces, ¿por qué crees que el Senado y el partido en el poder generaron regaron esta falso? No lo sé, porque sí fue, la verdad, siendo una gran promesa de campaña del presidente, siendo un tema que estuvo reiteradamente en la opinión pública, tal vez no en la agenda legislativa, siendo una ley que esta iniciativa me parece que llevaba ya pues por lo menos desde que entró la cuarta transformación en el Senado. La propuso Sánchez Cordero aún siendo senadora, ¿no? Exactamente, aún sin haber estado dentro de la Secretaría de Gobernación. Uh-huh. Claro, entonces me parece que fue demasiada la publicidad que se le dio a la ley para lo que terminó siendo. ¿Pero no crees que hubo jiribilla ahí? O sea, que el gobierno la hizo... No sé realmente cuál sea la jiribilla, porque yo veo... No tendría sentido. La verdad no, dijeras, es una ley que como lo retomo el comentario que hizo Guillermo, que muchos grupos decían, no, es que es para abrirle la puerta a todos los criminales y demás. Tampoco. Yo creo que es más bien la publicidad que se le dio a esta ley, que estuvo en la agenda pública un poco, pero además no estuvo tantos días como fue el decreto del día siguiente.
que fue mediante el cual se le reducía se exhortaba a los servidores públicos a quitarse el 25% del sueldo, el aguinaldo y demás cosas, ¿no? Que fue al otro día de esto. Entonces siento que quedó como muy, muy en el olvido el tema de la ley de la amnistía, ¿no? Sí, realmente yo creo que no fue una ley que estuvo pues bien discutida, ni en lo particular, ni ya en el Senado. Creo yo que no, como bien lo comentan, pues se quedó en una buena intención, y eso nos lleva, yo creo que independientemente de esta ley, nos lleva a discutir que al final de cuentas el partido en el poder está haciendo muchas acciones que parecen buenas, pero al final de cuentas terminan en no cayendo en algo sólido, en una cimentación sólida, que al final de cuentas eso está provocando en estos momentos pues mucha discusión, ¿no? Y eso al final de cuentas al partido en el poder pues no le está beneficiando en nada. O sea, yo he visto también mucho circo también en estos 2 años, ¿no? O sea, ya este es en el segundo año de gobierno. Yo creo que las acciones como han pesado muy poco también socialmente, ¿no? O sea, hay cosas que yo he apoyado, como la beca a adultos mayores, bueno, el dinero a adultos mayores, la pensión a adultos mayores. Pero, o sea, pienso que también hay como falsas promesas también, ¿no? Que no se han cumplido, y lo que han cumplido tampoco ha tenido como un peso, o sea, como muy pesado en la sociedad mexicana. Sí, sí, totalmente. Yo estoy completamente de acuerdo en eso, que yo siento que se ha quedado muchas cosas en buenas intenciones, pero lamentablemente pues las buenas intenciones no transforman la realidad de una sociedad, ¿no? Insisto, esta ley de la amnistía es un claro ejemplo de muchas otras cosas que también han sucedido en temas estrictamente legales y también en temas estrictamente de política pública, como son pues muchos apoyos que algunas personas dudan de su eficacia. Habrá algunos programas, como tú lo dices, muy nobles en el sentido de que atacan pues esa marginación o esa desigualdad en la que se encuentran algunos grupos, como lo es el programa de pensión para adultos mayores, que yo creo que es el programa más importante que existe actualmente en el gobierno, y pues habrá algunos otros programas que pues sí esté discutible su eficacia, ¿no? Pero es algo que viene desde el 2018, que ganaron las elecciones. Yo siento que es lo mismo, cada semana hay una nueva noticia, cada semana hay una nueva ocurrencia tal vez, y a la siguiente semana estamos discutiendo la de la semana anterior y ya salió otra, y yo creo que así se ha estado gobernando. Y no se centran en los temas importantes, ¿no? O sea, hemos platicado tú y yo también, o sea, la importancia de generar una reforma administrativa en el Poder Judicial, y no hay todavía, ¿no? O sea, los ministerios públicos siguen iguales, las policías siguen iguales, es más, hasta el tema de la Guardia Nacional. Sí, yo creo que, ahí nada más hacer la distinción, que es el tema de justicia de manera general, ¿no? Me parece que lo que necesita mayor reforma en muchos ámbitos es el tema de la seguridad pública, claro, la procuración de justicia, que las entidades federativas, es increíble que pues en la gran mayoría el procurador siga siendo nombrado por el gobernador, ¿no? Romper la autonomía del Ministerio Público es algo fundamental, ¿no? Ahora, pues la policía, tanto la que investiga como la que nos cuida en las calles, pues no tienen ninguna garantía institucional, ni salarial, ni profesionalización, ni carrera, no tienen nada. Entonces, pues yo creo que son eslabones débiles del sistema que no se van a lograr cambiando una ley nada más, ¿no? Yo creo que son acciones que sí, obvio, tienen que venir acompañadas de una reforma profunda a las leyes, a los reglamentos, a los códigos y demás, pero que también es algo profundo de política pública, y son cuestiones tan elementales que otros países entendieron hace décadas que nosotros aún no las hemos podido entender, ¿no? Y que pues claramente no se va a solucionar con buenas intenciones o con este tipo de leyes como la amnistía, ¿no? Y que, como lo dice Pablo, ¿no? Yo creo que esta polarización de las cosas, tanto de los que están a favor como de los que están en contra, pues prácticamente no están tampoco ayudando en nada. Creo yo que menos en este momento en el que estamos muy cerca de varios procesos electorales en varios estados. Ahorita pues todo el mundo está sacando las garras, todo el mundo se va al todos contra todos, y yo creo que eso tampoco le está beneficiando al gobierno, ¿no? Al gobierno federal, porque pues de cierta manera estar esquivando
tantas noticias falsas que se están haciendo en las redes, pues ya no le da tiempo de verdaderamente centrar la atención en lo que son las cosas, y que al final de cuentas, como también lo dice Pablo, el gobierno tampoco se encarga mucho de aclararlas, ¿no? Tan solo ahorita lo que está pasando con la compra de los ventiladores que se hizo aquí en el estado, pues que termina siendo esta confusión de si es o no hijo de Bartlett, y si fue o no fue un precio mayor, etcétera, etcétera. O sea, creo yo que, claro, no termina de asentarse el gobierno federal y decir, a ver, vamos a hacer las cosas ya claras, ¿no? Pero el problema es que, o sea, allí tiene más de un año tratando de acreditarse el gobierno. O sea, ha dejado de gobernar para seguir acreditándose. Yo creo que, digo, es lo de siempre, insisto, cada semana hay una ocurrencia, una nota, una aclaración, y al final no se ve una ruta clara hacia dónde vamos, ¿no? Yo creo que en un afán de continuar afianzando esa gran popularidad que tenían cuando ingresaron al gobierno, es ese afán de aferrarse a seguir dando golpes mediáticos, es lo que ha hecho extraviarse realmente de lo que es gobernar un país. Porque tal vez en afianzar a ese más del 60% de mexicanos que confían ciegamente en el presidente, pues deberían más bien de convencer a ese 40% de mexicanos con los que no comulgan con el gobierno, tal vez no comulgan con las ideas, pero que en algún punto tienen que también las políticas públicas orientarse a ellos, ¿no? Porque gobiernas para un 100%, gobiernas para un país, no gobiernas para las personas a las que les caes bien, ¿no? Yo creo que ese ha sido un grave error, el polarizar, el decir que si no estás a favor, que si eres un medio de comunicación y estás en contra, eres chayotero, eres fifí, eres conservador. Son cosas que no abonan a una gobernabilidad, ¿no? Al contrario, está abonando a que las personas empiecen a fragmentarse el tejido social y que pues ahora va a ser una guerra de todos contra todos, ¿no? Y que ya lo está haciendo, ¿no? Realmente esta circunstancia de segregar a ese grupo conservador, fifí, como tú lo llamas, pues en lugar de que realmente ya los integres a tu agenda de trabajo. Porque al final de cuentas, como bien lo dices, no puedes gobernar para unos sí y para otros no. Si habrá gente que no está de acuerdo, ok, pues es válido, ¿no? Pero también tienes que incluirlos a ellos en tu agenda de trabajo, precisamente porque no puedes estar segregando y separando a la sociedad. Porque en algún momento esa segregación y ese desprecio que tienen hacia ti, gobierno, en algún momento eso se te va a voltear, ¿no? Porque en la primer falla que tengas, pues ahí prácticamente se va a llenar de toda la mierda que puedan echar, ¿no? O sea, aquí también hay una cuestión, o sea, la cuestión es que sí existe gente que quiere seguir estando con el régimen anterior. Y eso se me hace muy conservador, o sea, tal vez la palabra sí es sectaria, tal vez sí es racista, pero sí se me hace muy conservador, ¿no? O sea, todavía existe élite económica y política que quisiera que nos gobernara Felipe Calderón. Sí, claro. No, yo no defiendo a Felipe Calderón, pero tampoco defiendo que se pretenda menoscabar la opinión de una persona, ¿no? Porque es muy claro, o sea, no hablemos de Felipe Calderón o de ciertos grupos que creo que todos sabemos quiénes son. Sin embargo, si una persona, o sea, si un ciudadano dice, no me parece esta forma de gobernar y me parecía mejor la otra forma de gobernar, no decir, es que estás mal, porque entonces estamos dando por sentado una verdad ya, ¿sabes? O sea, estamos dando por sentado que es mejor actualmente como estamos, que es mejor que esté gobernando Andrés Manuel y no otra persona. Y eso me parece que es el pensamiento que está equivocando el rumbo. El dar por sentado que todo lo que estamos haciendo ahora está bien, que el que hayamos cambiado de un partido a otro, eso es lo mejor que le pudo pasar al país. La respuesta en todo. Sí, definitivamente. O sea, mi punto también, y creo que podemos entrar al otro tema que estábamos planeando decir, era, yo he visto, últimamente no, desde que ganó Andrés Manuel y desde la campaña, este enojo que hay por las élites de que su voto valga lo mismo que el de un campesino. O sea, claramente hay un racismo extremo al gobierno. O sea, eso también es otro punto como importante que me gustaría tocar, ¿no? ¿Qué piensan de esta pigmentocracia? ¿Te refieres al video que publicó la presidencia municipal de Pachuca la semana antepasada? Bueno, estamos gobernados por blancos también. Muy buen video, ¿no? Sí, no lo vi. ¿De qué hablaba el video?
Es un video que aparecía el director de la Juventud Pachuqueña, el director municipal, junto con, a su criterio, distinguidas personalidades o jóvenes de reconocida trayectoria en el municipio, ¿no? En donde, pues, de manera muy, pues, simplona, invitaban a quedarse en casa, nada más, eso era todo. No le vi la gran trascendencia al video, ¿no? Pero lo anunció así como una introducción como de 45 segundos diciendo que eran grandes personalidades, grandes jóvenes del municipio y que tenían un gran mensaje que dar a todos los pachuqueños y era quédate en casa, ¿no? Y ya, pues eso era todo y además... ¿Cuánto nos costó ese anuncio? No lo sé, pero el gran, las redes explotaron, terminaron bajando el video de un gobierno que nunca se acostumbró a la crítica, como el gobierno federal también, nunca se va a acostumbrar a la crítica. El problema aquí es que no había ni un solo moreno, ¿no? Esa era la gran situación. Y en las redes, pues ya sabrán, los ciudadanos mexicanos somos muy chistosos y muy burlones, pues empezaron ocurrentes, claro, haciendo muchos chistes justamente, pues del racismo del video, ¿no? De que salían puros güerillos, puros fresas y que ya saben, igual un poco ya algunos comentarios ya muy cargados hacia, pues seguramente tú nunca te has subido una combi, ya quisiera que tuvieras que ir a trabajar para comer, o sea, muchas cosas así, que tienen mucha razón, pero que lejos de abonar ese video a la unidad en un momento de crisis como pues fue un video para pues, nada más provocar un estallido, ¿no? Pero ¿sabes qué? O sea, lo chistoso es que estos dirigentes, o sea, no les pasa por la cabeza que exista eso. O sea, ellos ven como tan natural que, o sea, toda la gente sea blanca. Pues no, o sea, yo creo que sí saben que existen los morenos, pero no, sí, yo creo que su lógica, pues de vida es muy distinta, ¿no? Es una lógica, pues, de privilegio, eso lo sabemos. Claro, esa gente que se levanta y hay caballerizas afuera de su casa. Como Belinda, ¿no? Dice. Como Belinda. Vean el video de Belinda. Belinda hablando oaxaqueño. Sí, habla oaxaqueño. Pues insisto, yo creo que esto es parte de lo mismo, ¿no? O sea, estamos viviendo ya el hartazgo social de la gente y que al final de cuentas, desde mi personal punto de vista, el gobierno no está funcionando como la parte que tiene que unir, ¿no? Sino al contrario, creo yo que está separando cada vez más y más y más a la gente, porque nos estamos llenando de tanta información falsa que la gente no se va a poner a investigar si es verdad o es mentira, ¿no? Lo vimos hasta hace unos días con el comentario que dijo Javier Alatorre, ¿no? Que inclusive había gente que le creía, ¿no? Le creía en no hacerle caso al subsecretario de Salud, ¿no? Entonces, insisto, creo yo que no termina de asentarse esta situación y mucho menos en las cuestiones de racismo en México, que siempre han existido, siempre ha habido. Realmente es un país muy racista, ¿no? En la cuestión de que solamente unos cuantos realmente tienen acceso a las mejores producciones de México y la mayoría pues no tiene acceso ni a lo más mínimo, ¿no? Sí, y que va en función mucho del tema racial. La aparente meritocracia que tenemos en el país, hay muchos estudios que han sido ampliamente difundidos en redes, en internet, que habla justamente de eso, ¿no? Del gran peso que es ser blanco o el gran peso que es ser moreno al momento de ascender en esa aparente meritocracia en la que vivimos, ¿no? Que al parecer a una persona que es blanca, pues tiene una mayor probabilidad de adquirir un puesto directivo en cualquier empresa que una persona que es morena, ¿no? Incluso los años que tardan en llegar a un puesto directivo es completamente distinto. Entonces, sí es un tema pues no de hoy, pues, llevamos medio milenio siendo racistas. Si esto lo proyectamos un poco también al gobierno federal, pues sí ha existido esto, ¿no? O sea, yo he visto comentarios en redes muy racista no solamente al presidente, sino también a los secretarios, ¿no? O sea, también a los senadores, a la senadora Citlali también, o sea, pese a todas sus ideas y a todo lo que propone, o sea, lo que dicen de ella es muy racista. Bueno, igual Citlali, ¿qué podemos decir de ella, no? Bueno, o sea, pero no importa. Nada más usa el Twitter para defender a los secretarios, es para lo único que lo usa.
Y Pues sí. obviamente, como tú lo dices, la gente es muy racista, que la critican porque es prieta, porque creo que es de Guerrero, y porque además es gorda, ¿no? O sea, eso es el tema de Citlali, por ejemplo, Sí, en el aparte es Twitter. gordofóbico la sociedad. Le hicieron, de hecho, una cuenta alternativa, que le pusieron Se llama senadora, ¿no? Con C. Sí, sí, Ajá, sí. senadora. Sí, sí. O sea, eso es ultra racista también. O sea, la cosa es que... Nada raro en nuestra sociedad, lamentablemente. O sea, es algo que tal vez llevamos muchos años viviéndolo, pero sí es bueno que se retome ahora que yo creo que en estos últimos 20 años se ha incrementado o intensificado la manera en la que percibimos el conflicto racial, yo creo. Porque por muchos años estuvo como que muy apagado, pero el tema de que Morena entre al gobierno, de que se hayan sacudido muchas situaciones, de que haya habido un cambio radical en las instituciones, nos da cuenta que somos racistas a la inversa también, ¿no? O sea, también el que es el moreno, el blanco contra el moreno contra el blanco, y termina siendo ya un problema sumamente grave, porque no se va a solucionar, no vamos a quedarnos de un color todos, o sea, vamos a seguir siendo blancos, morenos e intermedios, y pues lo único que es, pues, retomar la reconcientización sobre el color, ¿no? Y yo creo que uno de los pilares también de este rollo racial también ha sido el dinero. O sea, hemos confundido también la blancura con el dinero, ¿no? Entonces, el güerito es el que tiene dinero, la güerita es la que tiene dinero, ¿no? Yo por eso me pinté el cabello, ¿no? Pero eso es un gran problema. Para tener poder. Bueno, y para parecerte a Justin Bieber también. Pero, o sea, ese es un gran problema, ¿no? Porque también, o sea, como dice David, o sea, tal vez seas una persona blanca y llegas a una comunidad de gente morena y piensan que tienes dinero por el simple hecho de tu color. Y este look es mi look, intento de esconder lo rubia para evitar el impuesto rubio, güero o no sé cómo se llame, que es que básicamente cuando te ven rubia o muy arreglada te suben el precio. Por ejemplo, las velas que compré en Mercado Juárez, estoy segura que costaban 30 pesos o 25. Ajá, y me las vendieron en 50, entonces no regateé. Aunque eso no sería regatear, eso sería exigir el precio justo, que a todos se los venden en 30 y a mí en 50. Entonces, este es mi intento de tapar mi cabello rubio decolorado. Obviamente se sigue viendo aquí atrás. Y obviamente no solo es el pelo, también es como que si te ven de piel clara y cómo hablas, pero pues mi piel y mi voz no las puedo esconder. ¿Estás hablando de ti, Pablo? ¿Lo estás convirtiendo en algo personal? Es una persona de cobre, de cobre. Está harto de tanto beneficio en su vida, Pablo, de verdad. Sí, está harto de tanto privilegio. El privilegio. Vomitas privilegio, amigo. Sí, no, me pongo todos los días en el sol y para que se evapore el privilegio. Yo creo que en particular en la sociedad pachuqueña de antaño, o sea, de hace unos 40 años, pues creo que sí había una élite blanca muy bien definida, ¿no? Hasta con apellidos. Con apellidos de ascendencia de algunos otros países, que se autoproclamó como la gente bien de Pachuca, ¿no? Y creo que hasta la fecha siguen viviendo con ese estigma de que son la gente bien, las familias bien. Y me parece muy curioso cómo a veces las personas de estas familias que se sienten selectas, cómo se refieren al que ahora tiene privilegios, ¿no? Como tú dices, el moreno que ahora tiene dinero. Claro. El medio chocolatado que ahora tiene dinero, pues no deja de ser un naco con dinero. Claro, claro. O un nuevo rico, ¿no? Sí, pero es de segundo nivel. Exacto, o sea, fíjate cómo dicen, aunque tengas más dinero que yo, no dejas de ser un nuevo rico. Claro. O sea, ya automáticamente para ellos estás segregado, aunque hayas tal vez en la pirámide de la meritocracia tenido más que ellos, hecho más que ellos, siendo más trascendente que ellos, automáticamente el tema de la raza, el color de la piel, termina automáticamente, insisto, bajándote a un tercer, cuarto plano, ¿no? Y eso proyecta también muchas decisiones que se toman en la vida, ¿no? O sea, de tener amigos morenos o tener amigos blancos, ¿no? O sea, alguna vez yo escuché en la prepa, o sea, alguna chica que decía que no salía con gente morena porque le daba vergüenza, ¿no? O sea, ir al cine o sea... Y que mejorar la raza, ¿no? ¿Mande? Para mejorar la raza, ¿no? Salir claro, con un güerito. Es tarado eso, ¿no? El punto es que no querían salir contigo, amigo, que es diferente.
Claro, pero yo le decía, mira, pero soy de leche. ¿Ves cómo el ser blanco automáticamente no te ha hecho ni guapo, ni gracioso, ni rico? No, definitivamente. Nada. Son falsos privilegios. No, pero el privilegio se sale cuando saben que mi apellido Martínez López. No, lo siento, hermano. No, ya. Ahí se queda todo. Ahí se fue todo el privilegio con tus apellidos. Ni modo, pero bueno. Deberías de casarte con alguien de apellidos, pues digamos como se les dice, de abolengo, ¿no? Dice fifís. Y adoptas su apellido, ¿no? Como antes. Apellidos compuestos. Pablo M, nada más te dejas la M y le pones D y ya, el nuevo apellido. Pablo M de tal, ¿no? De Ibargongoitia. Sí, y Chaurrandieta, ¿no? Una cosa así, bonita. Algo que me suba el nivel. Sí, algo españoletón, ¿no? M de Conde. antaño. Sí, así, imagínate un Martínez López tragando jamón serrano, no se ve bien. Te enronchas al otro día. No, aparte no me lo van a querer vender. No, pues claro que no. Bueno, pues muchas gracias, licenciado Ramírez, por habernos acompañado en este programa La Peste. Esperemos que nos puedas acompañar en vivo, ya que acabe esta contingencia, y si no has muerto, aquí te esperamos. Muchas gracias. Tu bello Gracias programa, La Peste por la invitación. Gracias por la invitación y claro, esperemos vernos en vivo para platicar nuevamente de algún tema interesante. Así es, David, pues muchas gracias por haber estado con nosotros esta tarde. Y pues bueno, creo que se quedan muchas cuestiones todavía en el tintero y todavía se quedan muchas cosas que no han sido como muy, muy claras. Pero bueno, seguramente ya en estos meses y en estas semanas podremos ir platicando de ellas para irlas desmenuzando e irlas aclarando, si es que se puede, ¿no? Claro. Bueno, muchas gracias, David. Gracias a ustedes, gracias por la invitación. Cuídate, nos estamos viendo, muchísimas gracias, nos vemos. Ey, ¿qué pedo? ¿Por qué me sacaste? Ay, no. Vete a la verga. No sé qué hice, amigo. ¿Ya estás ahí? Ya. Qué bueno que aceptaste la invitación, pese a que está Pablo con nosotros. Es lo único que realmente me preocupa, la presencia de Pablo. ¿Es cierto que tú fuiste el que pusiste esa madre en Facebook? Sí, yo fui. Una sugerencia constructiva. Una sugerencia constructiva para el podcast.